Comenzamos un nuevo bloque y un nuevo debate. Hoy está en boga el tema de las drogas sintéticas, la noche electrónica, esto que pasó en Buenos Aires, en Costa Salguero con 5 muertos, pero vamos a hablar de una marcha que acaba de finalizar en favor de despenalizar el consumo de marihuana. ¿Qué dice la ley? Hay casos judiciales. Vamos a escuchar opiniones a favor y en contra de un debate que ya se viene aquí en Plana. Pero antes de presentar inclusive el informe, quiero hablarte de Express de Cable Hogar, la más completa programación, la máxima velocidad para navegar y la posibilidad de hablar con quien quieras. Contamos con la atención de siempre, con el mejor entretenimiento. Express de Cable Hogar, no lo olvides, llama al 0810-555-3977 o ingresa a express.com.ar. Informe del debate que arranca aquí en Plana. Hoy se realizan en todo el mundo marchas a favor de la legalización y consumo de marihuana. En Rosario, en estos momentos, está concluyendo la convocatoria de distintas organizaciones que piden terminar con la criminalización, detención y persecución de sus usuarios y cultivadores, y apuntan también al uso medicinal del cannabis, ya que consideran que es un hábito saludable. Por otro lado, están quienes plantean que su consumo, además de ser la puerta de entrada a otras adicciones, afirman que provoca serias afecciones como taquicardia, falta de coordinación física, ataques de pánico, nacimientos prematuros. ¿Es la marihuana tan inocua como dicen? ¿Qué diferencias tiene con el consumo de otras sustancias? ¿Por qué en muchos países se ha legalizado? ¿Cómo debemos actuar los padres? No dejes de participar a través de las redes sociales @PlanaTV, en Twitter, PlanaTV, lo mismo, pero en Facebook. Leandro, bueno, sos usuario de marihuana. ¿Qué tipo de uso le das, por ejemplo? Un uso recreativo, se podría decir. O sea, lo dominás, vos decidís cuándo, lo tenés totalmente controlado. Sí. No es lo usual. Yo creo que sí es lo usual. Yo, por ejemplo, no sé, ahora no tanto, pero cuando era más joven, hace varios años, solía ir a muchas reuniones de cultivadores o de estas catas o copas canábicas que se dice que se prueba mucha marihuana en el día, se puntúa. Y yo, qué sé yo, conoceré alrededor de 200, 300 cultivadores que son personas como cualquier otra que trabajan, que estudian, que tienen hijos, que hacen una vida normal, nada más que a la noche cuando llegan a su casa del trabajo, en vez de tomar una cerveza o fumar un cigarrillo, se fuman un ¿Y un vos porro, haces eso, por ejemplo, llegás todos los días y claro, te fumás un porro? Sí. ¿Diariamente? Algunos días no, otros días sí. Me doy cuenta que a medida que pasa el tiempo, ahora ya tengo 30, estoy muy cerca de cumplir 31, y me doy cuenta que estoy fumando mucho menos que cuando tenía 20 y pico. Creo que son ciclos naturales de la vida de cada uno que te hacen consumir a veces más, a veces menos. Viste, yo recién escuchábamos el informe, relataba una serie de consecuencias que dice la ciencia trae aparejado el consumo de marihuana, que no es tan inocuo. ¿Vos no crees que esto sea así? Yo creo que todas las drogas, todas las sustancias tienen peligros, dependiendo la dosis, dependiendo la calidad, dependiendo el uso, dependiendo también cada persona. Hay personas, por ejemplo, que tienen antecedentes de problemas de salud mental en la familia o tienen algún tipo de psicosis que está a punto de brotar, que con ciertas sustancias pueden ser tanto ilegales como legales, pueden llegar a ese punto de brotar, pero es un porcentaje mínimo de la población, claro, que igual debería estar informado y debería saber esto, pero la mayoría de la gente, no sé, prueba la marihuana y a mucha gente no le gusta y no la vuelve a fumar, a otra gente sí le gusta y la sigue fumando, pero... Como conclusión, por ahora, vos fumás un porro y no te hace nada, y es como si tomaras una cerveza o fumaras un habano para otra persona, es lo mismo para vos, una gratificación. Sí. ¿Y Leandro, otras drogas no te atraen? No, he probado otras drogas, pero también, como decía recién, cuando era más joven tenía más ganas de experimentar, de probar otras sustancias, que después con el tiempo, hoy en día lo único que consumo es marihuana, ni siquiera tomo alcohol, ni fumo tabaco, ni nada de eso. Doctor Heffel, ¿qué piensa? ¿Es inocua? ¿Se puede manejar? ¿Es una cosa recreativa? Abrimos el debate con el resto de los invitados. Muy bien. Es médico psiquiatra. ¿Qué opinás, Ricardo? Yo quiero empezar diciendo que todas las drogas son tóxicas. O sea, si empezamos con ese concepto que tiene que ver con la ciencia y no con una cuestión de fe o de creencias, ¿sí? Y hablando desde el punto de vista médico, digamos, o por lo menos de la disciplina que yo hago, si empezamos entendiendo que las drogas son tóxicas,
entonces vamos a poder sacar conclusiones con más facilidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en la medida que se va naturalizando el consumo, se va perdiendo la percepción de daño. Por lo tanto, empezamos a creer que si una sustancia, por ejemplo, es legal, es como si fuera menos dañina. Y la realidad no es esa, porque legalizar una sustancia, sí, no sé qué resultado tendría, pero pienso en el alcohol y en el tabaco, que son legales y que son las sustancias más consumidas en todo el mundo. ¿Qué resultado tendría legalizar, Silvia? Bueno, yo creo que si las sustancias fueran legales, cualquier sustancia que es legal posibilita la posibilidad de que sea controlada por el Estado, que se conozca la calidad de la sustancia. De hecho, la experiencia uruguaya en este sentido, que es la única experiencia que podemos hoy evaluar y citar, da cuenta de cómo una política de Estado donde se deja de demonizar una sustancia y se la incluye bajo el control del Estado, ni siquiera se terceriza como ha hecho Holanda con los coffee shops, sino que el Estado lo toma como una política pública, ha permitido fundamentalmente algo clave: diferenciar ese mercado del mercado de otras drogas ilegales. Entonces un joven que quiere consumir marihuana no tiene que ir a comprarla al mismo dealer que le ofrece cocaína, ketamina o cualquier otra sustancia. Sería el mismo Estado quien lo suministre. Bueno, en el modelo de la legalización controlada es el Estado, y por eso acá volvemos a una lógica donde depende cómo pensemos la sustancia. Si la sustancia la pensamos como un demonio, solo vamos a pensar que nos cabe la guerra contra la sustancia también. Ahora, ¿no si la sustancia la pensamos como la pensaban los griegos, como un farmacón, las sustancias, las drogas no son ni remedios, pueden ser remedios y pueden ser venenos, no son una cosa o la otra, depende cómo las personas las consumen. Ahora, Silvia, me parece depende que de su composición química, ¿no? Vos mencionabas el tema de las drogas de diseño, que son un claro ejemplo hoy en nuestra sociedad, hubo 5 muertos, de la Silvia, altísima toxicidad que tiene una sustancia cuando no se sabe bien que se está consumiendo, cuando ni siquiera es éxtasis, claro, sino probablemente es una metanfetamina pura o una sustancia venenosa como ha sido esta sustancia Superman en otros lugares del mundo. Esto nos pone de relevancia que la importancia de la información, la importancia del acceso a la salud, porque la desinformación también mata. Ahora, y la entonces, falta de presencia del Estado también mata. Sería mejor entonces legalizarlas para que esté controlado y se sepa qué consumen las personas. Sería la conclusión. Indudablemente. Y además, estamos hablando de una sustancia, en el caso de la marihuana, que tiene probada utilidad médica. Acá entramos a otro debate, ¿no es cierto? Vamos a otras opiniones. A ver, me dice que no, Ricardo. Y no, veo con cara de escepticismo a la doctora Gelman. La realidad científica dice que hay un montón de medicamentos que están probados científicamente a través de la experimentación y que tienen muchos años de uso en el mundo, o sea, no en una muestra de 5.000 personas o 2.000 o 10.000, y que pueden reemplazar el uso de sustancias. Y hay algo que es importante resaltar. ¿Pero qué reemplazaría qué? No, o sea, una cosa es fumar marihuana y otra cosa es usar cannabinoides o derivados, u otros medicamentos que están controlados, ¿sí? Y hay que ver con qué finalidad y hay que ver quién recibe el mensaje de lo que hace la marihuana, porque una persona que tiene 25 años no recibe el mensaje de la misma manera que un pibe que tiene 13 años, 12 años y está en plena efervescencia de su adolescencia y que no entiende nada y que está en crisis naturalmente y empieza a consumir algo que lo recrea, que lo gratifica. Entonces vos decís, estaríamos abriendo la puerta con esta nueva visión a algo muy peligroso. Por supuesto que sí. El mundo de las drogas tiene que ver con el mundo del descontrol en algún punto. Son pocas las personas que pueden controlar el consumo de sustancias. Sí. Lo que pasa es que, insisto, se va perdiendo la percepción de daño. Entonces, parecía que no pasa nada. Mirta, si alguien sabe de chicos, sos vos. Sí. Y el efecto que puede ocasionar el consumo. Sí. Yo quiero aclarar de que estoy a favor de la despenalización, no de la legalización, que creo que según las culturas puede tener efectos muy lesivos. Y estoy de acuerdo que esto de apelar a lo tóxico para ser recreativa la situación, me parece que es, hoy por hoy, que conocemos tanto acerca de cómo funciona el cerebro y de los neurotransmisores que te ayudan también a tener placer y a ser creativo sin necesidad de un factor externo. Nosotros también tenemos cannabinoides en el cerebro, sí. Pero quiero aclarar algo. Me parece que la confusión acá es si hacemos prevención primaria, que es antes de que suceda el consumo. Fíjate que a vos te pasa algo interesantísimo. Vos decís, ahora está descrito, cerca de los 30 años distinto. Claro, porque vos tenés ya madura la zona córtico-frontal, que es la que te permite
inhibir lo compulsivo, es ¿Y a la los que te 18, permite Mirta? interpretar, no, para nada, es todavía regido por lo emocional y, como dice él, por la inundación de todas cuestiones que están dirigidas más por las hormonas y los neurotransmisores, que por suerte hoy sabemos mucho acerca de esto. Bueno, pero te quiero decir algo, perdón, la lesión que te provoca a vos en el hipocampo, yo no voy a saber cómo es tu hipocampo, o sea, el centro de la memoria tuya, y las capacidades de aprendizaje y de crecimientos cognitivos, nunca voy a saber cómo hubiera sido si no lo hubieras consumido. Desde ya que no es una crítica, creo que son víctimas de un mercado que desgraciadamente está haciendo mucho dinero con las drogas legales y con las ilegales, porque también las recetadas tan ligeramente en niños, porque no les va bien en la escuela, como son las anfetaminas, también producen todas estas barbaridades. Ahí Mirta está hablando de víctimas, ¿no? Que puede por propia voluntad disponer de ellas. Silvia, ¿no coincidís en ese aspecto? Digamos, no coincido en esta cuestión fundamental. Digamos, Leandro un poco lo que nos da visibilidad a un fenómeno que es que la mayoría de las personas que consumen sustancias en realidad no desarrollan un consumo problemático y una adicción. De hecho, él mismo relata que nunca tuvo un consumo compulsivo. Pero esto es lo ni un general. consumo. Esto es lo general, digamos, la mayoría de las personas, además, la mayoría de las personas tienen un uso ocasional, un uso recreativo de la sustancia. Pero todos los días. El contacto en general, y en general de las drogas, quizás la marihuana hoy nos permite debatir más, algo que también nos permiten las fiestas electrónicas, y tienen este punto en común, es el uso ocasional o recreativo. No es estas recreativo. Situaciones en las que una persona, nosotros hace más de 10 años que trabajamos en fiestas electrónicas, al contrario, al no tener conciencia ni libertad, quizás programado un consumo y consumido una única vez en su vida una pastilla de éxtasis. Sí, pero ahí está, ahí además está la muerte, Silvia, porque 5 chicos pero murieron. También está la detención. ¿Viste la imagen del pibe este que estaba desnudo? Hay 20 pibes que fueron detenidos en la Gustavo, alucinan bajo el efecto de estas drogas. Gustavo, hubo no 20 jóvenes y pierden la libertad de razonar. Por tenencia para consumo personal en la fiesta del viernes pasado en Rosario. La droga incautada es una pastilla del LSD, una dosis de popper, 2 dosis de cocaína. Digo, ¿qué nos habla eso? Que siguen siendo la población más vulnerable. Ahora volvemos Esa persona quizás es la primera vez que consume una droga y queda con el estigma de ser un delincuente. Hoy la marihuana, y no se habló todavía de tanto que se menciona que es la puerta de entrada a otras adicciones, porque está el testimonio de Leandro que dice, bueno, lo manejo, solo marihuana y nada más. Pero la ciencia indica que después de la marihuana se busca otra cosa. No, nada más no, porque Leandro dijo que experimentó. No hay evidencia, dice. Pero no es científico para nada. En realidad es un caso singular, Luisina. Claro, sí, es un caso singular. En la prueba, digamos, en la muestra probabilística es muy baja la cantidad de personas. Sí, sin embargo, no hay evidencia estadística de la teoría de la escalada. Un padre, el profesor de educación física, el padre de un chico adolescente que lo conozco y que hace mucha actividad física, es una mucha excelente gimnasia. persona, donde ha tenido los ejemplos de vida que lo toman o lo dejan, porque de los mejores padres salen peores hijos a veces, y de peores padres pueden salir buenos hijos. ¿Te preocupa esto como padre? Que haya drogas, que haya chicos que consumen. A mí me preocupa por el ser humano en sí se autodestruye, eso es otra cosa. Pero yo voy a poner un solo ejemplo. Mi hijo ha tomado los mejores ejemplos de la vida, teniendo los peores ejemplos, con un hermano de 29 años adicto total. A todo, ¿de acuerdo? Claro. Y él es, vos lo conocés, la persona más bella del mundo. No porque sea mi hijo, vos lo conocés. Sí, totalmente. Bueno, viene el flaco caminando, mi compañero ahora. Viene con un morral colgado, lo detienen. A ver, ¿qué llevas en el morral? Y llevo 10 dosis de marihuana y llevo una de cocaína. Adentro, va preso. Atrás vienen 2 con 4 botellas de vino, 3 de Fernet, paquetes de cigarrillo. ¿A dónde van? ¿Qué llevan? ¿A dónde van? A festejar un partido de fútbol. Que la pasen bien, flaco. Que la pasen bien. De las drogas sociales. Perdón. Sí. Eso, el flaco, con lo que él consume, que estoy en contra totalmente del consumo de cualquier droga, hay 200 millones de muertos por año en el mundo. Por el alcohol hay más de 2 millones. Dígame, doctor, ¿es así o no? Bueno, entonces no seamos hipócritas. Esto Ahora, es Luis, hipocresía. una cosa no convalida la otra. No, pero esto es decir, porque se consume alcohol, sí, se consume cigarrillo, se consume, que se consuma no, porque droga. pagan impuestos, porque inflan a los gobiernos.
Creo Por que eso se consume. Hay una parte muy importante que todavía no se habló, que tiene que ver con el comercio en sí, porque unas drogas son legales, otras son ilegales, y también hay muchas personas que mueren lamentablemente yendo a comprar una droga ilegal, que es de las muertes que todavía no se habló. Se habló mucho de los efectos de la droga en el cuerpo, pero también ahí están las víctimas que pierden la vida o que están en riesgo justamente por lo que es el narcotráfico. Pero estoy dando el ejemplo de 2 millones y más de muertos por alcohol y 200.000 por drogas. No. Entonces el ejemplo te está dando una realidad. No estoy a favor de que muera uno, pero esa es una realidad. Viviana, vos decías que de las mejores familias puede salir el peor chico o viceversa. Entonces le quiero preguntar a Mirta si el contexto familiar, la contención familiar tiene que ver a que un chico elija fumar marihuana o otras drogas. Claro, lo que pasa es que la vivencia del señor es singular, es respetabilísima, como es respetable a lo mejor la biodisponibilidad que tiene, o sea, cómo metaboliza su cuerpo una droga. Yo quiero decir esto, hay muchas familias que sí saben hacer prevención, o sea, informan a los hijos, instrumentan a los hijos para defenderse de todo un combo, porque como usted dice, el alcohol, es la nocturnidad, este contexto de aturdirse totalmente con decibeles, con luces intermitentes, o sea, emborrachar al chico para que no sea consciente y no sea libre de elegir lo que le conviene, porque yo los domingos, cuando atiendo una piba que me dice, no sé ni con qué flaco estuve, pero capaz que estoy embarazada, ustedes se dan cuenta que eso no es recreativo. Claro. Pero yo le quiero decir algo, yo ya tengo muchos grupos, Luisina, de chicos que no van a bailar, que no se chupan, ni se drogan, ni hacen previas, que este es otro problema gravísimo, que los padres acepten las previas, y que realmente son muy creativos, son mucho más creativos que los chicos que consumen drogas. Ellos les va bien en la escuela, porque ningún chico aplaudido y sin conflictos acude a estas cuestiones y cae como víctima del mercado, como el chico despreciado. Por eso las familias buenas que desprecian a sus hijos y no los comprende, obviamente que los arriesgan. Como estamos finalizando el programa, quiero dejar con una conclusión de cada uno y en base a lo que originó esto, la marihuana. Despenalización, ¿a favor o en contra? Y razones científicas, doctor Heffel, ¿cuál es su opinión? En el consumo de sustancias lo que se va perdiendo es la capacidad de elegir, ¿sí? Y la libertad frente a la sustancia, ¿sí? O sea, la persona que empieza a consumir y se transforma en adicta no puede elegir no consumir. Por lo tanto, ¿no cree que haya que marchar hacia la despenalización del consumo? Yo creo que hay que manifestar lo que sea necesario manifestar, que todo el mundo puede elegir lo que quiere decir y que está muy bien, pero que tenemos que ser muy claros, porque si hablamos de salud tenemos que tener un mensaje muy claro, porque no recibe el mensaje solamente una persona que ya está formada, que tiene una familia, que tiene una vida, que tiene un trabajo, sino que hay chicos que no saben de qué se trata. Y si no hay una política de prevención seria, cuando se hace reducción de daños, lo que se está haciendo es promover el consumo porque se les enseña a consumir. Bien, Silvia Incharraga. Bueno, yo creo que quizás es necesario que tengamos una mirada diversa sobre este problema, que miremos la toxicidad de las leyes y la toxicidad de los abordajes que contribuyen a generar nuevos problemas como la clandestinidad en el consumo y enfatizar que sería importante que ni en Rosario ni en Argentina tengamos ni más muertos asociados a las drogas, ni tampoco a la desinformación, pero tampoco más detenidos. Porque este es otro de los costos que siguen pagando los jóvenes por la falta de una política de reducción de daños. Indudablemente que en eso hay coincidencia, no que no sean, claro, que no tengan que transcurrir en comisarías, en una situación que al salir de allí agrave aún la situación. Un tema a seguir debatiendo. Gracias, Mariana, gracias, Luisina, Leandro, Luis, el mensaje ha sido claro de cada uno, como replicando lo que pasa en nuestra sociedad cuando se debate sobre el tema marihuana o drogas o todo lo que genere adicción. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, los esperamos el próximo con más debate aquí en Planeta.